una vez más a este café virtual. Aquí en Erro Soluciones Legales. Mi nombre es Rodrigo Hernández. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la educación de los niños en la nueva normalidad. Y para ello hemos invitado a la abogada Gloria Llave, directora de Equidad de Género, Empoderamiento de las Mujeres y Derecho de los Niños por la UNESCO y fundadora de Workshop Educativo del Sureste, SC. Abogada, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Muchas gracias por la invitación. Un honor poder estar en este espacio. Muy bien, entonces vamos a platicar ahorita sobre el tema, ¿no? Que es precisamente la educación de los niños en esta nueva normalidad, con lo cual empezaríamos, ¿cuál es la obligación del Estado respecto a la educación de los menores ahorita en esta situación en la que estamos viviendo? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Muy bien. Bueno, tenemos por ahí una presentación pequeñita para efectos de poder platicar un poquito más con las personas que nos van a escuchar. Y bien, pues en base a la parte de la educación con los pequeños, me gustaría enfatizar antes que nada que dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3º, encontramos obviamente este derecho que tenemos todos los ciudadanos pues a la educación, a la educación. En este caso, pues estamos enfocándonos en el tema de los niños, las niñas, podemos incluir también a los adolescentes, y aquí nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, lo que significa que esto, sin lugar a dudas, es la base para que cualquier ser humano pueda tener un papel o pueda desempeñar un papel justo y correcto dentro de la sociedad. Esto es lo que nos está garantizando este artículo 3º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Seguimos ahí, por favor. Sí, claro. Seguidamente, estamos aquí haciendo énfasis en cuanto a la responsabilidad que tiene el Estado respecto a la educación. Y aquí vamos a encontrar que la educación es uno de los derechos humanos que tenemos todos los individuos. Y aquí menciona, al igual que los demás derechos humanos, el derecho a la educación impone a los estados 3 niveles de obligación, que es respetar, proteger y cumplir el derecho a la educación. La obligación de respetar requiere que los estados eviten tomar medidas que estorben o impidan el disfrute del derecho a la educación. Volvemos a enfatizar lo mismo, que esto sin más explicación, pues tiene que, todo ser humano tiene que el derecho de poder adquirir, de poder desarrollarse dentro de lo que es la educación. Y aquí, perdón, quisiera abonar un poquito a explicar esto sobre la obligación del Estado en cuanto a la protección y el cumplimiento. Bueno, a los 3 niveles, el respeto, la protección y el cumplimiento, porque sabemos que ahora que los menores tienen esta nueva modalidad de como no pueden ir a clases presencialmente, de trabajo. a través por... Las clases son en línea. Son en línea, los que tienen la oportunidad o bien en televisión abierta, ¿no? Entonces, lo cual me lleva a mí a pensar si el Estado está cumpliendo cabalmente en esta parte de los 3 niveles que acabas de mencionar. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que las desigualdades en nuestro país pues, es muy grande, y más tratándose de menores. En esta situación de, por ejemplo, no es lo mismo un niño que vive en una ciudad, en cualquier estado de nuestro país, a un niño que esté en una etnia, en una comunidad indígena, donde tal vez no hay ni acceso al internet. Y entonces, pues bueno, ¿cómo plantearíamos esta parte del cumplimiento por parte del Estado, ¿no? En esta situación?
¿estaríamos bien o el Estado con esta parte de decir, bueno, la proporciono a través de los medios que tengo y ya con eso me doy por cumplido? ¿Qué opinas? Bueno, la pregunta es muy dura. La pregunta es muy dura. Estamos conscientes positivamente de la realidad que tenemos y sabemos que no se está cumpliendo. Sabemos que se adolecen de muchas circunstancias que no permiten o no han permitido hasta este momento poder garantizar precisamente ese derecho a la educación en todos los niveles. En todos los niveles. Estamos hablando desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y todo lo que corresponde a educación. Lo que acabas de mencionar es muy cierto. En efecto, las diferencias que existen en cuanto a la parte urbana, a la parte rural, son muy marcadas. Incluso en la parte urbana, lo hemos comentado en algunos otros espacios, lo complicado que es en este momento el poder brindarles a los pequeños sus clases de manera regular, porque muchas de las ocasiones ni siquiera tienen las herramientas básicas, como es en este caso una televisión, si estamos hablando de las clases que son en TV abierta, o en su efecto, si están utilizando o requieren utilizar esta herramienta como la que estamos ahorita nosotros utilizando, que es el Zoom, o diferentes alternativas que se encuentran dentro de la red, o que no tienen un celular, no tienen una computadora. Entonces, ¿cómo pueden hacer estos niños sin esta herramienta, ¿no? Y además de eso, si nosotros agregamos a esta parte el hecho de que también los maestros, los docentes se encuentran con estas carencias o se encuentran con la falta de herramientas, entonces ahí complicamos más todavía la situación. Entonces, sin duda, esta obligación que corresponde al Estado está muy lejos en este momento de poder ser garantizada al 100% en todos los niveles. Sí, pero teníamos ahí muestras, ¿no? Allá hay algunos ejemplos de algunos menores que se han atrevido a solicitar esto por medio de vías ya jurisdiccionales, ¿no? Tenemos ahí Así es. no De sé. hecho, por ahí, pues comentábamos, ¿no? La situación que hay por ahí de Sinaloa, que es precisamente una pequeñita de 7 años de segundo grado de primaria que solicita, ¿no? Solicita a través de su mamá, obviamente, esta parte de garantizarle a ella el que pueda cursar su segundo grado porque pues no tiene la televisión. O sea, no tiene la herramienta para que pueda estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le puedes exigir o cómo tú le puedes pedir a un alumno que te cumpla si no tiene las herramientas, ¿no? Cuando sabemos que esto es obligación del Estado. O sea, quizá es muy duro, ¿no? Como te dije, la pregunta es muy dura, pero es la realidad. O sea, realmente esta es una obligación del Estado y finalmente le corresponde garantizar este derecho a todos los individuos. Y por último, aquí en la parte del cumplimiento, bueno, yéndonos a otro supuesto donde todos puedan llegar y tener estas herramientas, creo que también estaríamos faltos en la parte de saber si la educación que tú estás proyectando realmente está llegando al individuo, ¿no? O sea, porque se puede dar la clase, ¿no? Uno puede estar aquí hablando, pero pues para que le llegue al pequeñito, tal vez ahí el Estado debiera también tener ciertas medidas para ir midiendo, ¿no? El avance, el progreso, el desarrollo, si realmente fue aceptado el conocimiento. Es Entonces, correcto, es correcto. Esa es una de las tantas inquietudes y de las tantas preocupaciones que se tiene precisamente en el ámbito educativo, porque sabemos que los contenidos son casi imposibles de alcanzar en esta modalidad que se tiene de trabajo académico, que es a través de las plataformas en línea, puesto que no puedes o no podemos garantizar de ninguna manera que el alumno, que la alumna va precisamente a desarrollarse con todos los temas. Cuando nosotros trabajamos en aula con los alumnos,
logras de alguna manera poder interactuar con ellos de otra forma porque los tienes de manera presencial. Y entonces eso significa que puedes optar por diferentes herramientas que te permitan motivar al alumno, que te permitan hacer que responda, ¿no? Y que alcance precisamente esos contenidos. Pero cuando estás trabajando en línea, sin duda se complican más las situaciones. Y se complica en todos los aspectos, porque hay que hacer mención también que ahorita prácticamente la responsabilidad de estar al pendiente de las tareas, de estar al pendiente de que se desarrolle toda esta parte académica para los alumnos, está en el papá, está en la mamá, en la tía, en el abuelito, la abuelita, la persona adulta que esté cerca de este niño, de esta niña en la casa, y es esta persona la que realmente está o de manera inmediata es quien responderá en relación a los contenidos académicos. Y si a eso le añadimos también la parte de que cómo le vamos a evaluar al alumno, ¿cómo nosotros vamos a saber realmente si ese niño está alcanzando los contenidos? Pues entonces estamos ante una situación completamente compleja, ¿no? No es posible, definitivamente no podemos garantizar nada. Por eso la importancia ahorita de buscar diferentes alternativas, diferentes herramientas que les permitan a todos los alumnos, a todas las alumnas en los diferentes niveles poder tener espacios en donde ellos puedan fortalecerse o en su defecto, en donde ellos puedan encontrar otras herramientas que les permitan desarrollarse en el ámbito educativo que cada uno tenga, ¿no? Y esto implica también una tarea muy titánica para los docentes, y eso lo sabemos perfectamente. Estamos conscientes que esta nueva normalidad y esta nueva modalidad de trabajo está de alguna manera desencadenando muchísimas situaciones en donde incluso el mismo adulto, el mismo docente, se encuentra muchas de las veces en una situación en donde no sabe cómo desarrollar algo, cómo trabajarlo, cómo motivar a su alumno. El hecho de que estamos aquí a través de una pantalla, sí es cierto, nos permite comunicarnos, nos escuchamos y nosotros como adultos posiblemente podamos desarrollar muchas técnicas, pero un alumno pequeñito, ¿cómo tú vas a captar la atención de un pequeñito de preescolar a través de una pantalla? No vamos mucho, media hora, en donde tú le vas a enseñar una técnica para dibujar, en donde tú le vas a enseñar una técnica para recortar, para que empiece con las letras. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer eso, no? Entonces, sí es una labor muy fuerte la que se tiene ahorita, y esta parte la hemos estado de alguna manera, pues, tocando en diferentes espacios, buscando de alguna manera la sensibilidad y buscando de alguna forma también la conciencia y la reflexión de la sociedad en general, y de no satanizar tampoco a los docentes, porque también ellos le están pasando ahorita bastante complicada. Es una situación bastante complicada la que tienen. Entonces el Estado, finalmente el Estado tiene una responsabilidad muy grande, muy fuerte, no solo para garantizar el derecho a educación, sino también para garantizar que efectivamente se pueda dar la educación, ¿no? Y eso entonces engloba también a los maestros, a los docentes, a las personas que están encargados de trabajar esta parte que es transmitir el conocimiento, y por supuesto a todos aquellos que estamos pues constantemente, ¿no? En la parte de querer aprender, de querer conocer, de querer desarrollar, y que de alguna manera estamos aprendiendo constantemente, y pues eso nos incluye a todos, a todos. Bien, gracias. Y continuamos con la presentación. Ok, muy bien. Pues bueno, en base a lo que ya estamos comentando ahorita, me gustaría hacer referencia que además del artículo 3º de nuestra Constitución, también existe un marco normativo internacional, como lo acabamos de mencionar con este ejemplo, ¿no? De esta pequeñita de Sinaloa. Significa que sí podemos tener alternativas jurídicas que nos puedan garantizar, o donde nosotros podamos de alguna manera encontrar esa forma, ¿no? De poder en su momento, pues, lograr, ¿no? Ser escuchados y ser atendidos ante nuestras peticiones, ¿no? Aquí vemos que la UNESCO en el 2000 nos menciona que la educación es el único elemento que puede corregir el déficit humanitario, social y político de algunas sociedades contemporáneas, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, la cultura y la educación es lo que va a transformar al ser humano, ¿no? Entonces, vemos acá que en este pequeño cuadrito que pusimos aquí, vamos a encontrar lo que son
dos barras y vamos a ver lo que es el instrumento o la normatividad, la ley, y al ladito, vamos a encontrar los artículos que hacen referencia al derecho a la educación. Y vamos a encontrar primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a encontrar que en su artículo 26 podemos garantizar este derecho. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son los artículos 13, 14 y 15 los que nos pueden apoyar o respaldar en algún proceso que nosotros estemos realizando. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Salvador está en su capítulo 3, esta garantía. En la Convención sobre los Derechos del Niño están en los artículos 28 y 29. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su artículo 5, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial también en su artículo 5. Seguimos y vamos a encontrar que el convenio número 69 de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, vamos a encontrar en los artículos 21, 22, 27 y 28. Y finalmente, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para la persona. Aquí no alcanzo a distinguir bien. Discapacidad. Ajá. Con ¿Me apoyas discapacidad. ahí? La Sí. última, ajá, para la persona Discapacidad. con discapacidad. Perfecto. Entonces, estos son los instrumentos jurídicos internacionales que nos van a permitir garantizar este derecho a la educación. ¿De qué nos sirven o en qué momento nosotros podemos hacer uso de estos instrumentos? En algunos otros espacios y en otros temas hemos mencionado, ¿no? Los instrumentos internacionales nos van a permitir tener una base en donde quizá podamos fortalecernos de alguna manera más específica, ¿no? Ante ciertas situaciones legales, jurídicas que se tienen, ¿no? En ese aspecto, pues creo que aquí tú eres el máster, ¿no? En esa parte, en ese sentido, y pues es únicamente el querer hacer mención de que cualquiera de nosotros podemos tener esta herramienta y que por supuesto la tenemos al alcance y que podemos investigarla y que podemos usarla y que si en un momento dado requerimos de algún apoyo en relación a cómo y dónde, pues bueno, podemos obviamente buscar las alternativas. En este caso, sabemos perfectamente que tendría que ser una alternativa legal, entonces tendríamos que buscar una asesoría jurídica para que nos permitan, pues, poder sentar las bases de la situación específica que cada uno tenga, ¿no? Porque, pues, a lo mejor alguien, por ejemplo, como el ejemplo que estamos mencionando en este momento, la pequeñita de 7 años, pero pues pueden haber otras situaciones, ¿no? En donde a lo mejor sea un alumno de preparatoria, sea un alumno de universidad, entonces por ende las situaciones son distintas y por lógica, pues también la normatividad que tenemos que utilizar va a ser distinta, ¿no? Entonces, este marco jurídico es para esto, para que nosotros tengamos esa referencia y que sepamos que, por supuesto, tenemos esa garantía, ¿no? De poder solicitar, de poder requerir que se nos haga así, literal, justicia, para que podamos ejercer este derecho, ¿no? A la educación. ¿Seguimos ahí? Sí. Muy bien. Esta parte realmente la quise plasmar únicamente para efectos de poder reflexionar un momentito en relación a lo que es la educación. Y aquí este artículo pequeñito que puse, prácticamente me lo pirateé, se fijan, me lo robé del doctor Enrique Martínez Suárez, que precisamente él tiene por ahí ya un artículo bastante amplio en relación a lo que es la alfabetización, educación y aprendizaje durante la nueva normalidad. Me pareció interesante el poder plasmar aquí estas preguntas para poder nosotros tener este momento en donde podamos analizar, ¿no? Y realmente estar conscientes de cómo es esta nueva forma, esta nueva modalidad de estudio que están teniendo o que estamos teniendo todos de manera general. Y entonces decir, bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Desde el momento que nosotros estamos trabajando en línea con los pequeños, con las pequeñas, con los adolescentes, nosotros, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que realmente hemos tenido a través de este sistema, ¿no?
cómo podemos colocar los programas de alfabetización para niños, niñas, jóvenes y adultos en el marco de las respuestas globales nacionales durante las etapas de recuperación y desarrollo de la resiliencia. Esto es muy importante. De verdad, esta situación que nosotros tenemos de la pandemia ha venido a trastornar completamente todos los espacios, todos los ámbitos que nos rigen. Sin embargo, esa palabra, ¿no? De resiliencia, ¿no? Tan importante para nosotros como seres humanos y que nos hace pensar, ¿no? Bueno, realmente, ¿cómo? O sea, ¿cómo nosotros podemos colocar estos programas? Lo que mencionábamos, ¿de qué manera o con qué herramientas nosotros podemos ayudar, auxiliar, apoyar a todos los diferentes sectores en educación? Estas preguntas se abordaron el pasado 8 de septiembre en el marco al Día Internacional de la Alfabetización 2020 para entender los efectos negativos en el proceso educativo orientado a la alfabetización y sus diversas desventajas durante la pandemia del COVID-19. Fíjense bien, o sea, esta parte, ¿no? Para entender los efectos negativos, precisamente, ¿no? Lo que tú me decías al inicio, ¿no? La pregunta tan dura y tan fuerte que me hiciste desde el inicio, ¿se está cumpliendo? O sea, ¿el Estado está cumpliendo realmente con esta parte de garantizar la educación? O sea, eso es un efecto negativo. Sin duda, este es un gran efecto negativo que estamos teniendo y es consecuencia de por sí sabíamos o de por sí estamos conscientes que teníamos muchas situaciones en donde la educación no estaba al 100 con nosotros. Habían muchos aspectos a regular, había muchos aspectos a mejorar, había muchos aspectos en donde se tenía que trabajar. Pero con esta situación de la pandemia del COVID-19, esto se disparó y realmente dejamos ver o se deja ver cuál es la realidad que nosotros tenemos aquí en México, de la educación. Al abordar estas preguntas, pues bueno, se brinda una oportunidad para la reflexión, que es lo que yo pretendo en este momento, y el debate sobre cómo utilizar métodos y metodologías de enseñanza innovadoras y eficaces dentro de los programas de educación y para hacer frente a la epidemia y más allá. O sea, esto pues, tan importante, ¿no? El hecho de cómo nosotros podemos, como lo menciona aquí esta parte, cómo utilizar métodos y metodologías de enseñanza. A lo mejor lo que a ti te funciona para que puedas investigar o para que puedas encontrar cierta información, a mí no me va a funcionar, porque a lo mejor la herramienta que tú estás utilizando, pues para mí no, o no la entiendo, o no la tengo, a lo mejor la aplicación en mi celular no la puedo bajar, o en la laptop, no sé, diferentes circunstancias que van a hacer a que lo que a ti te funciona, a mí no me va a funcionar, y viceversa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar estos métodos, ¿no? Estas metodologías? He ahí la labor tan importante que tenemos todos como sociedad y no dejarle la responsabilidad solamente al maestro o la maestra en esta parte. Hablando específicamente de esto, ¿no? De la parte de la metodología, de la parte de cómo nosotros poder desarrollar esta situación en donde hay que impulsar al alumno a que alcance contenidos, ¿no? Entonces, aquí el punto de reflexión, ¿no? Realmente el analizar, el estar conscientes que en efecto sabemos que no se está garantizando en este momento el derecho a la educación para nadie en general, porque aun cuando los niños que están en zona urbana y que tengan internet y que tengan computadora y que tengan celular y que tengan todas las herramientas habidas y por haber para que puedan ellos recibir una clase, está la otra vertiente que es precisamente los métodos y las metodologías. Podemos tener todas las herramientas, podemos tener absolutamente todo, a lo mejor puedo tener el mejor equipo, ¿no? Pero si el método y la metodología que se está utilizando no es la conveniente, pues entonces quedamos en las mismas, ¿no? Y no estamos garantizando entonces finalmente este derecho a la educación. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo o qué es lo que busco en este espacio que tan gentilmente me has brindado? Es lograr la conciencia, ¿no? De cada uno, despertar esa conciencia en cada uno y realmente comprometernos nosotros en ese aspecto, ¿no? Y buscar la manera de respaldar, sin duda alguna,
a todas aquellas personas que necesitan, ¿no? Si tú tienes alguna forma, alguna alternativa, hay que apoyar, ¿no? Y para eso los espacios que tenemos, de poder replicar más bien toda esta información que tenemos, tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto educativo, el aspecto social y sobre todo también el aspecto humano, ¿no? Que eso no lo debemos dejar de lado, ¿no? La parte humana, que lo sabemos, es lo que viene a mover o que va a garantizar finalmente la transformación de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esto es lo que quise pues plantear en el sentido del tema, ¿no? Al derecho a la educación que tienen los niños y pues la forma en la que se está dando con la nueva normalidad, ¿no? O en este proceso que tenemos de trabajo en línea, ¿no? Así es. Perfecto. Y mira, como para ir cerrando un poco, ¿tú cómo ves la educación en el futuro? ¿No? ¿Cómo crees que vayan a quedar ahorita las nuevas modalidades de la educación? Ahorita estamos viviendo un plan emergente, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la educación para los menores, pero ¿cómo visualizas que vaya a ser la educación en un futuro? ¿Cómo visualizo que va a ser la educación en un futuro? Esto, este trabajo en línea que estamos realizando de manera cotidiana ya ahorita, esto ya se quedó. Esto ya se quedó. El trabajo presencial cada vez va a ir disminuyendo. Y hay algo que es muy cierto. Los sistemas, los programas, cada vez están sustituyendo a los recursos humanos. Entonces, he ahí la importancia en que nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia y tratar de mantenernos actualizados con todo este tipo de información y dejar de tenerle miedo a la tecnología. Eso es algo muy cierto, ¿no? Cuando todo esto empezó, a nosotros se nos complicaba muchísimo, ¿no? Incluso el uso del celular, ¿no? Hay quienes no saben más que responder una llamada y un mensaje de texto y párale de contar. Y eso es real. Hay muchísima gente que no puede o no sabe utilizar más aplicaciones en un celular. Sin embargo, ahorita ya no es un lujo un celular, es una herramienta y es una necesidad que tenemos para estar comunicados y para estar trabajando y para estar, obviamente, actualizándonos y poder cumplir con nuestros objetivos académicos. Entonces, yo veo a la educación que va a seguir en este tenor y que vamos a estar, sin duda alguna, vamos a estar muy digitalizados. Definitivamente ese es el rumbo, ¿no? Que estamos llevando nosotros con esta realidad que tenemos en este momento. Así que hay que dejar de tenerle miedo, hay que dejar de tenerle miedo a la tecnología, hay que dejar de tenerle miedo a utilizar los equipos y acordémonos y tengamos siempre conscientes que los equipos fueron fabricados por hombres. Entonces, nosotros no debemos tenerle miedo a un celular, a una computadora. Lo más que puede pasar es que, bueno, no lograste a lo mejor en ese momento entrar a la aplicación o demás, ¿no? Pero finalmente intentas y aprendes, y aprendes y aprendes, tantas veces tú te vayas haciendo diestro, ¿no? En estas cuestiones. Entonces, es digitalizarnos, definitivamente. Perfecto, pues te agradecemos mucho tus comentarios, tus aportaciones. La verdad es que, digo, el tiempo siempre decimos que es corto, pero bueno, lo hacemos valer muy bien. Y pues muchas gracias por tus comentarios, tu participación. Seguramente podríamos hablar un poco más del tema, precisamente por los ejemplos que tú decías de las situaciones a través de las vías jurisdiccionales que se han llevado a cabo. Eh, Como el caso de la niña, otra niña que también logró que modernizaran su escuela a través del, sobre todo por el juicio de amparo, ¿no? Que el juicio de amparo sabemos que está hecho para hacer valer nuestros derechos humanos y pues precisamente la educación es uno de ellos. Entonces, si consideramos que no está siendo garantizado o respetado, pues esa es la vía con la que podríamos nosotros hacerlo valer. Y bueno, ¿tienes algún comentario final para dar despedida a nuestros asistentes?
Pues bueno, más bien es agradecerte el espacio que nos estás brindando a través de Erro Soluciones Legales. Ha sido para mí un honor de verdad estar aquí. Como bien lo dices, el tiempo es muy pequeñito. Sabíamos que eran muy pocos minutos que íbamos a estar interactuando, pero lo importante de este espacio es poder, como les dije, ¿no? Tratar de reflexionar un poquito y de analizar esta situación que tenemos en relación a la educación en todos los aspectos. Y pues me gustaría agradecer a las personas que están con nosotros. Está por acá la maestra Juanita, el licenciado Iván Celaya, está la doctora Terán, veo a la licenciada Leti, veo a quién más veo por ahí. Doctora, buena tarde, mucho gusto de verla. La maestra Mónica, por supuesto, está por ahí Josué Ruiz también. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Me siento muy, muy contenta de contar con ustedes por acá. Hola, licenciada Leti, muchas gracias, gusto de verla. Y pues bueno, pues más bien si no hay ningún comentario de parte de ustedes, si nadie tiene ninguna pregunta o nada al respecto, pues entonces iríamos despidiéndonos del espacio aquí del abogado Rodrigo Hernández, que tan gentilmente nos proporcionó a través de Erros Soluciones Legales. Pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, esperamos verlos próximamente y pues nos vemos en el próximo café virtual. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo a cada uno. Bye. Hasta luego.